Hablando de 40.000 kilómetros cuadrados, 8 millones de habitantes, o sea, son más preguntas que uno se hace, ¿no? Sí, la gran pregunta en ese caso, hablando? embajador, es cómo se pudo formar este Estado en tan poco tiempo, de manera tan fuerte y con tanto dominio. Es decir, de un día para el otro, digamos, en muy poco tiempo. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que la potencia del mundo dejaran eso? Y que tiene que tener algún respaldo político también. Bueno, yo creo que y que no es un estado la caída formal de Irak, tampoco, claro. la caída de Irak provocó una cantidad de militantes que pasaron a la clandestinidad, el sunismo realmente quedó armado. Yo creo que ahí está un poco la raíz de todo. Por supuesto que la propia dinámica también del yihadismo no nace hace 5 años, nace hace mucho, ¿no? Pero Al-Qaeda lleva funcionando desde hace mucho y hay ramas que se van desgajando, que se van radicalizando todavía más, porque el origen de ISIS en el fondo es una separación de Al-Qaeda, una disidencia de Al-Qaeda. Eso unido a que hay muchas armas, a que dominar un territorio con 8 millones de personas ya es un paso... Sí, pero lo cierto es que cuando se produce... Quiere decir que la estrategia posterior al 11 de septiembre fue un desastre. Usted no lo puede decir. Es dramático, ¿no? Pero claro, uno lo está pensando porque cayó Saddam Hussein, Irak fue invadida, un día se fueron las fuerzas de ocupación, se mantienen otras, y hoy estamos ante este escenario tremendo. ¿Y no se está cometiendo el mismo error ahora? Es decir, porque da la sensación que el presidente francés está copiando lo que hizo Bush. Bueno, creo que la gran diferencia es que el presidente Hollande sí sabe que efectivamente el ataque viene de un determinado lugar y me parece que en el caso del ataque a las Torres Gemelas, Sí, que no yo se tenía muy personalmente creo que todos ya estamos convencidos de que no se organizó ni se fraguó en Irak, ¿no? Claro, Y que había armas de destrucción masiva. Claro, La historia pero yo lo que yo me refiero también es a lo que se plantea de algún modo, recorte de libertades, estados de excepción, es decir, seguridad por recorte de libertades. Es un nuevo panorama, un nuevo escenario que se le plantea a Europa. Se nos plantea al mundo entero. Sí. Esto ya no tiene opción, es decir, yo pienso que hoy en día el que no actúe como está marcada la línea por parte de Francia corre un riesgo evidente de sufrir un atentado de estos o incluso más importante. Es decir, hoy en día me parece que ya no nos podemos permitir las dudas. Hay que luchar con todas las armas, por supuesto que da la democracia, que da muchas, porque tampoco podemos pensar que un estado de emergencia sea acabar con la democracia. Los estados de emergencia están en las constituciones para proteger a las constituciones y a la democracia. Sí. Y no nos debe dar miedo el acudir a este tipo de instrumentos para salvar la libertad y para salvar la convivencia, pero creo que seguir mirando para otro lado sería suicida. Yo me preguntaba en base a lo que usted decía, ¿no? Porque como que a veces uno lo puede interpretar como que se da por sobreentendido. ¿Estamos hablando de un tema global, de un tema mundial? ¿Estamos ante un evento de características mundiales? Hay quienes han esbozado por ahí Tercera Guerra Mundial, por ahí. ¿Le parece muy apresurado el término? ¿Le parece exagerado o algo de eso está pasando hoy en el mundo? Bueno, sí, creo que quizá no tiene las dimensiones que han tenido las guerras mundiales, en donde había unos frentes muy delimitados, donde la gente moría, digamos, día tras día en unas cantidades, pero sí creo que estamos en presencia de un nuevo fenómeno con el que es más difícil luchar, porque no tienen unos frentes definidos y hay que utilizar la inteligencia, digamos, militar, pero al mismo tiempo también la inteligencia humana, ¿no? Es decir, no se pueden cometer errores, no se puede ahora, digamos, poner el punto de mira en una determinada religión o una determinada etnia, porque esto a la larga puede ser muy contraproducente y además no es verdad. La mayor parte de las personas que practican la religión musulmana no son radicales ni son personas que busquen crear inconvenientes. Por eso creo que hay que luchar con inteligencia y hay que ser lo suficientemente hábiles como para no meter la pata y poner las cosas peor. Embajador, hay un tema que me parece sustancial en este debate, además en todo este tema a nivel mundial, que es el tema de los refugiados. Cientos de miles de refugiados sirios ingresaron a Europa en los últimos meses. No es nada descabellado pensar que entre esos cientos de miles de refugiados
hayan ingresado algunos, aunque sea, infiltrados. Es muy razonable pensarlo. ¿Existe ese temor y existe una evaluación de cambiar el tema de la absorción de refugiados a partir de esto? Bueno, yo ahí me gustaría hacer una pequeña matización. Es decir, los refugiados precisamente son personas que vienen huyendo de ISIS y son personas que han tenido que huir para salvar la vida, con lo cual no deberíamos de pensar que están en el otro lado, sino que están de nuestro mismo lado. Son personas que están tratando de salvar la vida y desde ese punto de vista Europa ha organizado todo este sistema de distribución de los refugiados. Es cierto que hay rumores que yo creo que parecen confirmados que al menos en un caso, uno de los suicidas, de los atacantes que finalmente terminaron suicidándose, pudo entrar en una de estas, digamos, llegadas masivas a partir del mes de agosto. Por alguna isla griega, pero yo pienso que, claro, si vamos a pensar que de los casi 600.000 refugiados que han llegado, uno estaba metido en esto, bueno, pues... es razonable pensar que puede haber ocurrido con muchos más casos, ¿no? Pero también es razonable pensar que puede haber llegado por otra frontera y no un refugiado, es decir, hoy en día nada puede excluirse, pero yo pienso que lo que no debemos de perder de vista es de que las personas que estamos acogiendo como refugiados Sí. son personas a las que se les demuestra, porque hay un proceso de tramitación de documentación, que efectivamente están perseguidos. No son personas que vienen, llegan y cuentan una historia y todo el mundo se la cree y para adentro, ¿no? Pero evidentemente yo lo que quisiera decir también es que no vamos a decir tampoco que los problemas de integración los tengamos resueltos, ¿eh? Precisamente lo que lleva a mantener el criterio de que la inmigración debe de ser legal es para poder integrar convenientemente a las personas y que no caigan en la marginalidad y en la delincuencia. Esa es una de las razones por las cuales hay que ser serio en el momento de atraer inmigración. La inmigración que se ha conocido en países como Uruguay hace 100 años es una inmigración que podía perfectamente integrar y por eso no fue problemática. Entonces, yo comprendo que hoy en día, con los flujos de población que hay, es casi como poner puertas al campo, es casi imposible resolverlo todo en la distancia diciendo sí, tú entras, tú no entras, pero quiero insistir en ello, es decir, si tratamos de regular los flujos migratorios, en parte es para evitar que la falta de integración provoque marginación y problemas de estas características, porque lo cierto es que estas cédulas son de personas que parecen no estar integradas, ya que están ahí dentro y con nacionalidades europeas. Yo me siento tentado de volver a preguntarle, porque sobrevolamos el tema, ¿cómo evitar una ola de xenofobia en estos tiempos, ¿no? Me imagino cuánto diálogo que tiene que ponerse sobre la mesa, cuánta educación, en un momento de tanta crispación y nervios. Pues ese es lo que decía antes, ese es el gran riesgo y el gran reto. Si reaccionamos ante todo esto de una forma radical y absolutamente poco meditada, lo que vamos a provocar son olas de desafección, personas que viven en nuestras sociedades descontentas y dispuestas en su desesperación a crear o a vengarse de sus frustraciones. Por eso yo pienso que la integración y la lucha tiene que ser en parte a través de eso, de una política de integración inteligente para no caer en poner las cosas peor. ¿Ha notado preocupación de las autoridades uruguayas? ¿Ha tenido oportunidad de dialogar con las autoridades uruguayas con todo esto que ha pasado? Bueno, no, pero es evidente que a las autoridades uruguayas esto les preocupa. No creo tampoco que sea un país que tenga un riesgo inminente, inmediato, pero a todos los países nos preocupa. Y evidentemente estoy convencido de que cuando el canciller hizo... De hecho, por otra parte, en estos momentos estar en el Consejo de Seguridad quiere decir tener opinión y voz sobre las resoluciones que puedan ponerse encima de la mesa. Y no me extrañaría nada que termine habiendo una resolución para intervenir en Siria, porque en estos momentos se está actuando por parte de, por ejemplo, Rusia en base a la petición que le hace el propio gobierno sirio. En el caso de Francia, utilizando la legítima defensa, pero yo pienso que probablemente a la larga se ponga encima de la mesa un proyecto de resolución para intervención en Siria, creo. Y en ese caso, evidentemente, el gobierno uruguayo tiene que votar. Está bien.
ya que habla de Uruguay, porque le preguntamos sobre Uruguay, el expresidente Mujica dijo que Occidente fue por petróleo y miren el desastre que armó. ¿Qué opinión le merece esta afirmación? Preferiría no comentar. Embajador, para ir terminando, no sé si No por nada, porque creo que en la línea de lo que dijo mi colega francés, no debemos de polemizar los diplomáticos con las personas que han tenido responsabilidades en el país. Ajá. Hay quienes estaban replanteando la idea de Samuel Huntington, del choque de civilizaciones. ¿Usted cree que hay un choque de civilizaciones en el trasfondo de todo esto? Yo pienso que, salvando el hecho de que hay que reconocer y decir una vez más que no todas las personas que son de distintas etnias son radicales, y sería bueno empezar por reconocer que nosotros mismos, cristianos, hace 500 años estábamos quemando gente. Así que el pretender decir que estamos a salvo y son otras las culturas las que, digamos, suponen una amenaza, me parece que sería un error y además es inexacto. Ahora bien, sí que me parece que hay un problema de no comprensión y creo que esto se nota en la forma en que se expresan esos comunicados, ¿no? Esa forma de ver la vida, pero evidentemente creo que la cerrazón no es patrimonio de ninguna civilización. Todos hemos sido muy intransigentes en nuestra historia de civilización. Embajador, vamos a invitar a Ogue que se acerque aquí a la mesa, por favor. Le damos las buenas noches a Ogue. ¿Qué tal, Ogue? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es difícil Un toque, ponerlo un poco sí, la está punta complicado, del está mar, complicado. pero vamos a mostrarlo primero al dibujo. Está bravo también. Estamos todos sentados sobre algo así, Está muy ¿no? bueno, pero bueno. Estoy muy triste, ¿no? Bueno, muchas gracias. Por favor. Muchas Está gracias. muy bien. Embajador, ha sido un placer tenerlo aquí en Código País y estaremos en Muchas contacto gracias. por todo lo que está pasando y lo mejor para usted. Muchas gracias por Amigas, invitarme. por favor, ha sido un placer realmente. Amigas y amigos.